Buenas tardes, hoy vamos a tratarle los temas del futurismo italiano y la pintura naif. Los integrantes son Alexander Jiménez, Juan Camilo Rincón, Jessica Bonilla y quien les habla, Sandra Bautista. A continuación, a tratarle sobre el tema Alexander Jiménez. Los principales representantes del futurismo italiano son Filippo Marinetti, escritor y activista político italiano, fundador y principal exponente del futurismo. Marinetti nació en la ciudad egipcia de Alejandría el 22 de diciembre de 1876. Estudió tanto allí como en París, Padua y Genovia, universidad por la que consiguió un licenciado en Derecho. Wilhelm Apollinaire. Apollinaire fue el primero en utilizar los términos surrealista y surrealismo. Inventó el término en 1917 con motivo del estreno de su obra de teatro Las tetas de Tiresia, a la que clasificó de drama surrealista, para expresar una forma de ver la realidad, porque lo servía a ningún otro. Pero Apollinaire es reconocido por afrontar una nueva actitud delante de la realidad del momento. Principales representantes de la pintura naif. Louis Vivin. Su composición son una gran minuciosidad y su dibujo muy preciso. Son típicos sus evocaciones de edificios de París, que aparecen representados ladrillos a ladrillo. En mi pueblo, Haldol, en los Vosgos, destaca la inmovilidad de las edificaciones y la perspectiva de lo que da profundidad del paisaje. André Bouchat era jardinero de oficio y empezó a pintar cuando contaba con 45 años. Prefirió la composición histórica o mitológicas y trató de grotesca serie de fiestas de la liberación de París. Aquí escuchamos a Alexander Jiménez tratando sobre este tema. A continuación, Jessica Bonilla con el siguiente tema. Contexto histórico del futurismo italiano. El futurismo es un movimiento literario y artístico que surge en Milán, italiana, en el primer decenio del siglo XX y desde la ciudad lombarda se difundió con rapidez por algunos países de Europa, siendo en París donde se establecerá el otro núcleo de producción futurista. Allí pronto quedará observado por el cubismo, al que los futuristas acusaron de ser estilístico. Intentaron posteriormente una fusión entre los dos ismas y ese cubofuturismo resultada será una fórmula muy extendida por Europa. A comienzos de 1913, el futurismo está en su esplendor, teniendo incluso su propia revista. El sentimiento de la Primera Guerra Mundial es saludado con entusiasmo por los futuristas que confían en que una distracción total permitió construir desde cero la nueva cultura occidental. Contexto histórico sobre la pintura naif. Terminó utilizando para calificar la producción Prieto Rico, arquitectónico elaborado por un personaje que por lo general no posee formación artística previa. En la mayoría de los casos, los artistas naif han sido autodidactos. Se han utilizado numerosas expresiones para calificar a este arte y a sus autores. El primer arte naif, el del mundo rural, se inspiraba a menudo en la imaginación creadora de los artesanos que vivían en un entorno relativamente autárquico. Este arte desapareció con el inicio de la producción en cierre durante la Revolución Industrial y aunque durante mucho tiempo fue despreciado, posteriormente se vio revalorizado por el romanticismo y las reivindicaciones nacionalistas del siglo XX. Antes de pasar a convertirse en objeto entorno gráfico.
Características de la pintura. Las principales características del arte naif son Características de la pintura naif. Las principales características del arte naif son contarnos. características de la pintura naif. Las principales características del arte naif son contornos definidos con mucha precisión, falta de perspectiva, sensación volumétrica conseguida por medio de un extraordinario colorido, pintura detallista y expresiva. Puede ser incorrecto. El arte naif es aquel que se desarrolló en un grupo de artistas, el que denominaron naif o aficionados por el hecho de no dedicarse a la pintura como actividad principal, sino al margen de sus respectivas ocupaciones profesionales. No tuvieron formación académica en todos los casos. A continuación, Juan Camilo Rincón hablándoles sobre las características del futurismo italiano. Las características del futurismo italiano. El futurismo italiano fue una vanguardia que buscaba reflejar el movimiento, el dinamismo, la velocidad, la fuerza, el interés de las cosas, la exaltación de la guerra, las máquinas, lo nacional y lo sensual, todo lo que fuese moderno. Este movimiento rompía con lo tradicional, el pasado y el academicismo. Para lograr el efecto del movimiento se basaron en diferentes técnicas, vibrantes composiciones de color, el divisionismo, heredado del neoimpresionismo, la abstracción y desmaterialización de los objetos, y finalmente la multiplicación de las posiciones de un mismo elemento, objeto o persona, realización de las líneas de fuerza, intensificación de la acción a través de la repetición y la yuxtaposición de frente y dorso de la figura simultánea. Sus particularidades fueron la exaltación de lo original, estructura del movimiento del tiempo, velocidad, energía y fuerza, contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo, así como máquinas, deporte y guerra, utilización de formas y colores para generar ritmos, colores resplandecientes, transparencia, multiplicación de líneas y detalles semejantes a la seducción de imágenes de un caleidoscopio a una película como resultado de la impresión de dinamismo. Cada una de estas fueron las características del futurismo italiano. A continuación, Sandra Bautista. La pintura futurista italiana. El 20 de febrero de 1909, el poeta turco Filippo Tommaso Marinetti, de 1876 y 1944, publicó el diario Le Figaro de París, lo que se ha conocido como el primer manifiesto futurista. Marinetti, testigo y protagonista de los cambios culturales que sucedían en París, intentaba situar la cultura italiana a la misma altura. Buscaba además que este movimiento, a diferencia de otros que circunscribían su acción solo a lo plástico o a lo literario, implicara una actitud vital capaz de influir en la sociedad y se identificara como nuevos avances tecnológicos, rompiendo con lo tradicional o con las reliquias del pasado, como él decía. Su frase más conocida es tal vez esta: un automóvil de carreteras que parecer corría sobre la metralla es más hermoso que la victoria de la Samotracia. A partir de 1909 se sumaron a los literarios del movimiento los pintores, escultores, arquitectos, músicos, fotógrafos y cineastas. Los pintores Boccioni, Carrà, Ruloso, Severini y Valla publicaron en Milán el manifiesto de los pintores futuristas. En este y en el siguiente defendieron cosas como una estética inspirada en el dinamismo, la velocidad y la tecnología derivadas de un nuevo entorno industrial. Esta idea se desarrolló técnicamente a través del puntillismo, postimpresionista, cubismo analítico. Las imágenes descompuestas, supercompuestas o simultáneas podían expresar a la perfección el movimiento o la velocidad.
El cuadro de Gianmarco Valla, Dinamismo de un perro con correa, de 1912, es un perfecto ejemplo. El movimiento del color implica un esplendor de un nuevo comportamiento político pasional y agresivo, partidario de soluciones violentas. Inicialmente simpatizaron con el anarquismo por lo que tenían de gesto destructivo de todo lo establecido, pero al comenzar la Primera Guerra Mundial cambiaron su actitud hacia el patriotismo emotivo. Primero fueron declarados partidos de la intervención en la guerra, y cuando Italia entró incluso a participar en ella, el arquitecto San Elia y Boccioni murieron en combate en 1916 y Russo fue herido de gravedad. Gino Severi, una pintura que se llama Tren armado en acción, de 1915. Coherentes con su idolatría por la técnica y la máquina, rechazaron radicalmente el pasado. Decidían odiar la rutina, los museos, los cementerios, las bibliotecas, el acandecimiento y la imitación del pasado. Se identificaban en cambio con las metrópolis católicas, los cafés, conciertos y el trabajo industrial, buscando una audiencia masiva de su arte. Trataron de difundirlo a través de técnicas publicitarias y el diseño de mobiliario y de uso cotidiano. El clima de libertad creadora y del espíritu antipasado animó a algunos de sus componentes a indagar la abstracción. Boccioni y Valla llevaron a cabo experiencias desde 1910 y en el periódico entre guerras Prampolini y Murani. Una pintura de Gianmarco Valla, manifestando la patriótica, en 1915. Una de ellas fue que ellos también se declararan profundamente antifeministas. El futurismo en el periódico Entre Guerras. Al llegar la guerra, como hemos visto, desaparecieron como un grupo por participar en la misma o porque algunos de ellos evolucionaron hacia otras tendencias. No obstante, a partir de 1919, Marinetti se puso a reorganizar de nuevo el movimiento, aunque programáticamente pretendió que fuera una continuidad. La realidad es que se concretó de modo muy distinto. Los futuristas se articularon como partido político futurista, siéndose atraídos por el espíritu puro, atrevido, antisocialista, antimonárquico y anticlerical de los postulados propugnados por Mussolini. Ese mismo año su partido fue una de las tres fuerzas principales que integraron los Fasci di Combattimento. Fortunato de Pero, una de las pinturas en Nueva York, de 1930. La verdad es que el futurismo se distanció del régimen de Mussolini en los años siguientes, en tanto en cuanto este último se aproximó a posiciones conservadoras, pese a que todo no se dio una ruptura total, por lo que no es del todo injusta la vinculación que se hace entre el futurismo y el fascismo. En la década de los 30 había perdido su fuerza inicial, entrando a un proceso de desintegración que hizo envidiable su continuidad como el movimiento. De este segundo futurismo destaco la obra del Fortunato de Pero, muy vinculada en el cubismo y la publicidad. Fortunato de Pero, Nuevo Auto Atlas, en 1930. Los futuristas italianos. Umberto Boccioni, de 1882-1916, que es además el teórico del movimiento, intenta representar los estados anímicos y del movimiento. Entre sus obras destacan Dinamismo de un ciclista, Dinamismo de una cabeza de un hombre, Dinamismo de una cabeza de una mujer, La ciudad que crece y los estados del alma, los que los ven. Carlo Carra, 1881-1966, quedará fascinado por la tecnología y los espectáculos nocturnos. Entre sus obras se destacan Penélope, ídolo hermafrodita, Lo que me dio la tranvía. Luigi Russo, en 1885 y 1947, fue el que más se acercó a la abstracción. Entre sus obras se destacan Perfume, La música y los recuerdos de una noche. Yomo Bella, 1871 a 1957. Es el más fiel representante del futurismo. Investigó los problemas de la luz y el dinamismo, un perro con correa, niña corriendo en un balcón, vuelo de golondrinas y lámpara eléctrica.
Otros futuristas italianos fueron Gino Severini, Autorretrato, La bailarina obsesionante, Norte-Sur